El encuentro prohibido. La noche era joven, y ella jamás imaginó que esa salida cambiaría su vida para siempre. El plan inicial era simple: una reunión después del trabajo, un par de copas y charlas sin compromiso. Estaba acostumbrada a mantener su vida bajo control, a no dejarse llevar por los impulsos, pero algo en el aire esa noche parecía diferente. En medio del bullicio del bar, sus ojos se encontraron con los de él, un hombre de aspecto elegante, con un porte y una seguridad que no pasaban desapercibidos. Era evidente que no era el típico hombre que se cruzaba en su camino. Entre miradas furtivas y sonrisas tímidas, ambos sintieron una conexión instantánea, casi inexplicable. Había algo en su mirada, un misterio latente que la atrapó y que, en el fondo, sabía que debía evitar. Pero el magnetismo era innegable, y sin pensarlo mucho, aceptó la invitación para compartir una copa juntos. La conversación entre ellos fluyó de forma natural. Hablaron sobre sus trabajos, sus sueños y la vida misma. Él parecía tan encantador y seguro de sí mismo, pero había una tristeza escondida detrás de su sonrisa. Con cada palabra, la atracción entre ambos crecía, y pronto se sintió atrapada por ese encanto que él exudaba sin esfuerzo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente la escuchara, y ella se sintió vulnerable y deseada al mismo tiempo. Mientras la noche avanzaba, sus manos rozaron accidentalmente, y el roce envió una descarga de electricidad por su cuerpo. En ese instante, él la miró intensamente y, con voz baja, le confesó algo que la hizo tambalearse. Estoy casado. No debería estar aquí, pero no puedo evitarlo. Hay algo en ti que me hace querer quedarme. Esa confesión debería haber sido suficiente para detenerla, para hacerla retroceder. Sabía que nada bueno podía salir de aquello, y que él le pertenecía a otra persona, a una esposa que seguramente lo esperaba en casa. Sin embargo, lejos de apartarse, sintió una atracción aún mayor, como si esa declaración prohibida despertara un deseo profundo que jamás había experimentado. Él la miró, esperando quizás una reacción de rechazo o incomodidad, pero lo que encontró fue una mirada que lo invitaba a seguir. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. La música del bar, las conversaciones a su alrededor, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, y el riesgo de cruzar esa línea prohibida se volvía cada vez más tentador. Finalmente, rompieron la tensión y se despidieron, cada uno con un número de teléfono escrito en un papel arrugado, una promesa secreta en la mirada y el presentimiento de que esto solo era el comienzo. Caminó hacia su casa sintiendo que algo había despertado en su interior, una chispa de aventura y peligro que nunca antes había sentido. Se repetía una y otra vez que sería solo una conversación, una coincidencia que jamás volvería a ocurrir. Pero en el fondo sabía que, en el momento en que respondiera a su mensaje, sus vidas cambiarían para siempre. Y aunque una parte de ella luchaba contra el impulso, la otra, más profunda y oculta, estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa atracción prohibida que la hacía sentir viva como nunca antes. La primera traición. Los días pasaron y, pese a sus intentos de ignorar el impulso, el mensaje llegó una tarde cualquiera, con la misma intensidad con la que sus miradas se habían cruzado en aquella primera noche. No había muchas palabras, solo un simple, nos vemos esta noche. Su corazón se aceleró y, antes de darse cuenta, ya estaba escribiendo su respuesta afirmativa. Esa noche fue diferente. Ya no había ruidos de bar ni miradas tímidas, solo ellos, en un lugar apartado, donde nadie los conocía. Al verse, una mezcla de nerviosismo y anticipación flotaba en el aire. Él la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable, y al mismo tiempo deseada, como si en sus ojos se le escapara todo lo que él quería expresar sin decir palabra. Hablaron, se rieron, y en algún momento, mientras el silencio se apoderaba del ambiente, ambos comprendieron que ya no había vuelta atrás. Fue entonces cuando él tomó su mano, la acarició con una ternura que desarmó todas sus defensas, y, sin decir nada, la acercó a él. Sus labios se encontraron en un beso cargado de pasión contenida, de deseo reprimido, y en ese instante, todo lo demás desapareció. La primera traición había sido consumada. Cuando el reloj marcó las primeras horas de la madrugada, el encanto se quebró con el sonido de su teléfono. Al ver la pantalla, él palideció. Era su esposa, quien seguramente lo esperaba en casa, ajena a todo lo que acababa de suceder. Sintió una punzada de culpa, pero,
contradictoriamente, también una ola de euforia por haber roto las normas, por haberse dejado llevar por un deseo que ya no podía controlar. Sin decir mucho, se despidió de ella, prometiéndole que la volvería a ver, y ella, confundida entre el placer y el remordimiento, lo vio marcharse. Regresó sola, intentando convencerse de que no sentía nada más allá del momento, de que solo había sido una noche, un desliz sin importancia. Pero en lo profundo de su ser sabía que había cruzado una línea que la había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, el peso de la traición comenzó a hacerse más palpable. Cada vez que miraba su teléfono, esperaba un mensaje de él, pero también temía que cada llamada o mensaje fuera una señal de alarma. Estaba atrapada entre la emoción de haberlo tenido y la angustia de lo prohibido. Intentaba convencerse de que todo aquello había sido solo un desliz, algo que podría olvidar y dejar atrás, pero su mente regresaba una y otra vez a él, a la intensidad de su mirada, a lo que habían compartido la noche anterior. Entretanto, él también sentía el conflicto desgarrador. La culpa por traicionar a su esposa se mezclaba con un deseo creciente por ella, un deseo que ya no podía ignorar. En casa, su esposa notaba su cambio, se mostraba más distante, evasivo, como si cada pregunta sobre su trabajo o sus largas horas fuera una amenaza a su secreto. Aunque él intentaba disimular, el recuerdo de aquella noche lo consumía. Días después, en un impulso irrefrenable, volvió a buscarla. Se prometieron que esta sería la última vez, que pondrían fin a todo antes de que las cosas se complicaran aún más. Sin embargo, ambos sabían que ya no podían retroceder. Aquella primera traición se convirtió en una puerta abierta que los llevó a un mundo de pasión incontrolable, pero también de peligro. Ahora, el riesgo y la adicción de estar juntos eran más fuertes que cualquier razón, y ninguno estaba dispuesto a dejar ir al otro. Una esposa sospechosa. Él creía que podía mantener las apariencias, pero su esposa, Emma, no tardó en notar los cambios. Lo conocía demasiado bien para ignorar que algo en él había cambiado. Las largas noches trabajando y la frialdad que empezaba a mostrarse en casa eran señales imposibles de ignorar. Emma comenzó a sentir que su esposo estaba cada vez más lejos, como si algo o alguien lo tuviera atrapado. Una noche, mientras él se duchaba, Emma no pudo resistir la tentación de revisar su teléfono. Se sintió invadida por una mezcla de culpa y ansiedad mientras desbloqueaba la pantalla, pero lo que encontró solo fueron mensajes de trabajo. Sin embargo, su instinto le decía que había más, algo que él estaba escondiendo. Sus sospechas crecieron, y aunque no tenía pruebas, una intuición le gritaba que algo no estaba bien. Con cada día que pasaba, el cambio en su esposo se hacía más evidente. Las miradas cómplices y las risas que alguna vez compartieron parecían haberse desvanecido, reemplazadas por silencios incómodos y evasivas. Emma decidió que no podía seguir esperando, necesitaba respuestas. Fue entonces cuando, en un arranque de desesperación, tomó la decisión de contratar a un investigador privado. El detective comenzó a seguirlo de manera discreta, observando sus movimientos y reportando cada salida, cada mensaje y cada llamada. Los días pasaron y, finalmente, el detective entregó la confirmación que Emma temía: fotos de su esposo con otra mujer, riendo y mirándose como si el mundo a su alrededor no existiera. En las fotos, él la tomaba de la mano y sus miradas delataban una conexión imposible de ocultar. Emma sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición no era solo un simple desliz, sino una relación que había crecido lo suficiente para que él arriesgara todo lo que tenían. La furia y el dolor la invadieron, y aunque el primer impulso fue confrontarlo, pronto se dio cuenta de que quería hacer algo más que simplemente reclamar. Esta vez, iba a hacer que ambos pagaran. Pero Emma no era una mujer que reaccionara sin pensar. Decidió trazar un plan para acercarse a la otra mujer en silencio, para hacerle saber que estaba al tanto y advertirle que no se dejaría vencer tan fácilmente. Quería que ella supiera lo que era vivir bajo el peso de una amenaza constante. Mientras tanto, la protagonista seguía disfrutando de sus momentos a solas con él, ignorando el peligro que se acercaba lentamente. Sentía que con cada encuentro su conexión se hacía más fuerte, pero también experimentaba una sensación incómoda, como si algo oscuro se avecinara. Aún así, cada vez que estaba a punto de decir adiós, sus sentimientos la traicionaban y le hacían caer de nuevo en el círculo de pasión prohibida. Hasta que, una tarde, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido.
¿Sabes quién soy? Quiero verte. El mensaje la dejó en shock, y una sensación de miedo recorrió su cuerpo. Emma había decidido enfrentarse a ella directamente, y la protagonista sabía que esa reunión sería cualquier cosa menos una charla amistosa. Secretos revelados. La protagonista se debatía entre la intriga y el miedo mientras se dirigía al lugar de la reunión, un café discreto en las afueras de la ciudad. La atmósfera era tensa, podía sentir la opresión en el aire mientras esperaba en una mesa apartada. Miraba el reloj, y cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. De repente, la puerta del café se abrió, y la vio entrar. Emma, la esposa de él, irradiaba una calma tensa, su porte seguro y su mirada decidida. La protagonista sintió una oleada de nervios, pero se mantuvo en su sitio, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Emma se sentó frente a ella, observándola con una mirada fría y calculadora. Durante un instante, ambas guardaron silencio, como si midieran a su contrincante en un duelo emocional. Finalmente, Emma rompió el hielo, hablando con un tono controlado, pero cortante. «Sé exactamente quién eres», comenzó, sin apartar la vista. «Y sé lo que has estado haciendo con mi esposo. No vine aquí a discutir, sino a hacerte entender algo». La protagonista sintió que la sangre le helaba, pero trató de mantener la compostura. Había esperado una confrontación acalorada, acusaciones y gritos, pero la calma de Emma la desconcertaba. A cada palabra, comprendía que esta mujer no estaba allí para hacer una simple escena de celos, estaba planeando algo mucho más profundo. Emma continuó, esta vez con una intensidad que atravesaba la calma de su tono. «Tú crees que él te quiere, que eres especial, ¿verdad?» Su voz apenas era un susurro, pero cada palabra se clavaba como un dardo. «No eres la primera, y seguramente no serás la última. Él es un hombre que siempre busca emociones nuevas, pero tarde o temprano vuelve a casa, y siempre termina dejando atrás lo demás». La protagonista intentó replicar, explicar que su relación con él era diferente, que lo que compartían iba más allá de una simple aventura. Pero Emma la interrumpió con una sonrisa fría. «¿Diferente?», repitió, con un tono cargado de ironía. «¿Crees que eres la excepción? Te estás engañando. Tú eres solo un capítulo más en su vida, y cuando se canse de ti, hará lo mismo que ha hecho con otras antes de ti, dejará un rastro de promesas vacías y una lista de corazones rotos». Las palabras de Emma resonaban en su mente. Empezaba a cuestionarse si realmente conocía al hombre con el que estaba involucrada, o si había sido solo una pieza en un juego que él manejaba a su antojo. Pero justo cuando la duda comenzaba a calar hondo, Emma le hizo una confesión aún más impactante. «Y no es la primera vez que me enfrento a esto. Lo he perdonado más de una vez, y él siempre ha regresado, arrepentido. Yo sé manejarlo, sé cómo hacerlo regresar», dijo Emma, dejando ver un destello de vulnerabilidad oculta bajo su semblante firme. Pero antes de marcharse, Emma le advirtió que esta vez sería diferente. «Lo que has hecho no será sin consecuencias. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Si crees que puedes arrebatarme mi vida, estás muy equivocada». Al quedarse sola en el café, la protagonista sentía un remolino de emociones. Había entrado en esta relación creyendo que era especial, que él había visto en ella algo único. Sin embargo, la charla con Emma la dejaba llena de dudas y miedo. ¿Qué tanto sabía realmente sobre él? ¿Acaso era ella solo una pieza más en su vida llena de secretos? Esa noche, al encontrarse nuevamente con él, no pudo evitar enfrentarlo, buscando respuestas a las preguntas que la acosaban. Cuando lo confrontó, él intentó tranquilizarla, asegurándole que lo suyo era real, que con ella era diferente. Pero las palabras de Emma seguían resonando en su mente, y por primera vez desde que comenzó todo, comenzó a dudar de su amor prohibido. Mientras él se esforzaba por tranquilizarla, algo en su actitud se rompió. El enigma que ella pensaba que lo hacía especial ahora se sentía como una amenaza. Se daba cuenta de que estaba atrapada en un juego peligroso, uno en el que todos escondían algo, y ella era la única sin un plan de escape. La confesión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para la protagonista. La conversación con Emma la había dejado inquieta, llena de dudas y miedos que no podía quitarse de la cabeza.
Cada vez que él escribía o la llamaba, sentía una mezcla de deseo y resentimiento. Pero no podía evitarlo. Algo en ella seguía atrapado en la pasión que compartían, en la promesa de algo prohibido y único. No obstante, sabía que ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba la verdad. Una noche, después de dar vueltas en su cama y de debatirse internamente, decidió que la próxima vez que se vieran, exigiría respuestas. Ya no podía vivir con esa incertidumbre. Así que, cuando él la llamó, aceptó encontrarse con él en un hotel apartado de la ciudad, donde nadie podría verlos ni interrumpirlos. Cuando él llegó, la abrazó con la intensidad de siempre, pero ella permaneció distante, rígida, tratando de mantener el control. Él notó el cambio en su actitud y le preguntó qué ocurría, preocupado de que algo estuviera mal. Ella, intentando ser fuerte, lo miró directamente a los ojos y, con una voz temblorosa pero firme, le pidió la verdad. «Necesito saber todo», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «¿Cuántas veces has hecho esto antes? ¿Cuántas otras mujeres has tenido antes de mí?» Él se quedó en silencio, su rostro tensándose, mientras comprendía la magnitud de lo que ella le estaba pidiendo. La protagonista lo observaba con intensidad, buscando alguna señal en su rostro, alguna respuesta silenciosa. Finalmente, él suspiró y se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. «No es tan simple», murmuró, intentando encontrar las palabras adecuadas. «He cometido errores antes, lo admito. Pero contigo es diferente». «¿Diferente?», repitió ella, recordando las mismas palabras que Emma había pronunciado en el café. «¿Qué significa realmente diferente? ¿Qué te quedas conmigo hasta que encuentres a alguien más?» Él bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. En un acto que no podía controlar, la protagonista se alejó de él, abrumada por la decepción y la confusión. Ella quería creerle, pero todo lo que había escuchado de su esposa había plantado una duda que ya no podía ignorar. Desesperado por no perderla, él la tomó de las manos y, por primera vez, abrió su corazón. «Es verdad que he tenido otras escapadas. Mi matrimonio lleva años siendo una sombra, algo que solo existe porque ninguno de los dos ha tenido el valor de terminarlo. Con ella, con Emma, no queda nada real. Es solo una fachada. Pero contigo es diferente», dijo, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Tú haces que me sienta vivo de nuevo. Te amo, y estoy dispuesto a dejarlo todo para estar contigo». La confesión la dejó sin aliento. ¿Podía realmente creerle? ¿Podía confiar en que, esta vez, él cumpliría su palabra? Mientras procesaba sus palabras, la protagonista se encontró en una encrucijada. Si decidía creerle, tendría que enfrentar a Emma y a las consecuencias de un amor que desafiaría a todo y a todos. Y si decidía alejarse, sabía que perdería algo que nunca volvería a encontrar. Finalmente, tomando una bocanada de aire, ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Si realmente me amas, demuéstramelo. Termina con ella. Enfrenta tu verdad y ábreme un espacio en tu vida. No quiero ser un secreto ni un error más en tu historia». Él asintió, comprometido a tomar una decisión definitiva. Pero mientras ambos se abrazaban, ignorando el peso del mundo exterior, ninguno de los dos podía prever las consecuencias de esa confesión, ni el oscuro plan que Emma ya tenía en mente para no dejarlos libres. Aquel instante de promesas y confesiones no sería más que el inicio de una tormenta que pondría a prueba sus sentimientos y sacaría a la luz todos los secretos que aún quedaban ocultos. Una promesa que cambia todo. Tras aquella noche de confesiones y promesas, la protagonista vivía entre la esperanza y el miedo. Él le había asegurado que hablaría con Emma, que pondría fin a ese matrimonio vacío para comenzar una vida juntos, una vida que siempre había imaginado pero que ahora parecía tan lejana como incierta. Sin embargo, los días pasaban y el silencio de él la carcomía. Cada vez que miraba el teléfono esperando un mensaje, un aviso de que ya todo estaba decidido, se encontraba con una pantalla vacía. La espera la estaba volviendo cada vez más frágil, cada vez más desesperada. Finalmente, una noche, su teléfono sonó. Era él. La protagonista contestó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba su voz.
Él le pidió verse en un parque aislado, un lugar donde podrían hablar sin preocuparse de ser vistos. Su tono era urgente, casi nervioso. Ella aceptó, sin saber que esa noche recibiría una promesa que alteraría su vida. Cuando llegó al parque, lo vio esperándola en la penumbra. Había algo diferente en él, una mezcla de ansiedad y determinación en su expresión. Al verla, él se acercó rápidamente y la tomó de las manos, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Qué he hablado con Emma?», le dijo, sin rodeos. «Le he dicho que quiero el divorcio, que estoy cansado de esta vida de mentiras». Las palabras que había deseado escuchar parecían demasiado buenas para ser ciertas. Finalmente, después de todo el dolor y la incertidumbre, estaba tomando una decisión por ellos. Sin embargo, lo que vino después la dejó sin palabras. «Pero ella no va a dejarme tan fácilmente», continuó, su voz teñida de cansancio y desesperación. «Emma ha hecho una amenaza. Me ha dicho que, si la dejo, hará todo lo posible por arruinarme, y a ti también». La protagonista sintió una oleada de miedo. Emma no era una mujer que se diera sin pelear, lo había dejado claro desde su primer encuentro. Sin embargo, el amor que sentía por él la empujó a aferrarse a esa promesa, sin importar lo que pudiera venir después. «¿Tienes miedo de ella?», y le preguntó, tratando de encontrar seguridad en su propia voz. «Y no de ella, sino de lo que podría hacerte a ti», respondió él, con una mirada llena de preocupación. «Emma conoce gente poderosa. Ella sabe cómo manipular las cosas a su favor, y si se propone destruirte, hará todo lo necesario». Pero la protagonista no estaba dispuesta a ceder. En un acto de valentía, tomó su mano y le dijo con firmeza: «Si realmente vamos a estar juntos, lo haremos enfrentando todo. No quiero ser un secreto, ni quiero que me protejas desde la sombra. No voy a dejar que ella controle nuestras vidas». Él, conmovido por su determinación, asintió. Fue entonces cuando, impulsado por la emoción y el momento, hizo una promesa que sellaría su destino. «Te lo prometo», le susurró, mientras la rodeaba con sus brazos. «Vamos a estar juntos, sin importar lo que tenga que hacer, sin importar las consecuencias. Me comprometo contigo. Te elegiré a ti, siempre». Con esas palabras, la protagonista sintió una mezcla de alegría y miedo. Sabía que Emma no se quedaría de brazos cruzados, que aquella promesa traería una tormenta de problemas, pero estaba decidida a enfrentar todo por amor. Esa noche, sellaron su promesa con un beso bajo las estrellas, como dos amantes que se aferran al último rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, mientras se alejaba de él, sintió que alguien la observaba desde lejos. Miró alrededor, pero no vio a nadie. Quizás solo era su imaginación, o quizás Emma había comenzado a seguir cada uno de sus pasos. La desesperación y el desenlace inesperado. Los días después de aquella promesa fueron un torbellino de tensión y angustia. La protagonista apenas podía dormir, invadida por el temor de que Emma cumpliera su amenaza y que todo lo que ella y él habían soñado se derrumbara. Él, por su parte, estaba cada vez más ausente, asediado por la presión de un divorcio complicado y las constantes confrontaciones con Emma. Cada vez que se encontraban, su mirada reflejaba una mezcla de cansancio y desesperación. Una noche, mientras estaba en su departamento, el teléfono de la protagonista sonó. Era él, pero esta vez su voz era distinta, temblorosa y apremiante. Le pidió que se encontraran de inmediato en su lugar de siempre, el parque donde habían hecho su promesa. Ella, preocupada y sin dudar, salió hacia allí. Al llegar, lo vio en la distancia, bajo una farola que iluminaba su rostro tenso. Se acercó rápidamente, y él la recibió con un abrazo tan fuerte que casi le quitó el aliento. Pero algo estaba mal, en sus ojos se percibía una mezcla de miedo y dolor. «¿Qué sucede?», él le preguntó, temiendo la respuesta. Él respiró hondo y, después de un instante de silencio, confesó: «Emma me amenazó con algo más. No solo quiere arruinarme a mí, ha descubierto todo sobre ti y está dispuesta a destruirte. Ha hablado con tus colegas, ha manipulado información y ha conseguido pruebas de que estamos juntos. Si no vuelvo con ella, hará pública nuestra relación y lo que significará para ti será devastador».
la protagonista sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. No podía creer que alguien fuera capaz de tanta crueldad, de querer destruir a otra persona solo por mantener el control. Pero aún más, no podía creer que él no hubiera encontrado una forma de protegerlos, que estuviera atrapado en las redes de una mujer dispuesta a destruir todo por venganza. Con el corazón en la garganta y lágrimas en los ojos, la protagonista le preguntó: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ceder ante ella? Él bajó la mirada, atormentado por la impotencia y la desesperación. No lo sé. Si no lo hago, ella te va a arruinar. No puedo permitir que eso suceda. Pero tampoco quiero perderte. Ese fue el momento en que la protagonista entendió la magnitud de la situación. Si querían sobrevivir, tendrían que enfrentarse a Emma juntos o terminar lo que habían comenzado. Con un dolor profundo y desgarrador, tomó una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Y no podemos vivir así, le dijo, con voz rota. No puedo vivir en la sombra, con el miedo constante de ser descubierta, de que en cualquier momento todo se arruine por culpa de alguien más. Si realmente me amas, si realmente queremos ser libres, tienes que elegir. Él la miró, incapaz de hablar, su rostro lleno de dolor y tristeza. Sabía que ella tenía razón, pero al mismo tiempo, sabía que la elección que ella le pedía significaba arriesgarlo todo. Después de un silencio insoportable, él finalmente asintió. Con una mezcla de dolor y determinación, prometió enfrentarse a Emma, pase lo que pase. Juntos, decidieron que la mejor manera de liberarse sería enfrentarse a ella directamente. Hablarían con Emma, dejarían todo claro, y si era necesario, llevarían las cosas a la corte. La batalla no sería fácil, pero sabían que era la única manera de terminar con el miedo. Sin embargo, al día siguiente, justo antes de la confrontación, la protagonista recibió un mensaje que le heló la sangre: Emma había sido hospitalizada de emergencia. Al parecer, había sufrido una crisis nerviosa que la había dejado al borde del colapso. Confundida y abrumada, la protagonista fue al hospital, sin saber si debía sentirse aliviada o aterrorizada. Al llegar, se encontró con él, quien la recibió con una mezcla de sorpresa y tristeza. La situación había dado un giro inesperado. Emma estaba más vulnerable que nunca, y el peso de todo lo sucedido la había llevado a ese punto. Aunque parecía la oportunidad perfecta para que ambos fueran libres, la protagonista sintió una punzada de compasión por ella. En ese momento, él le tomó la mano y, con una mezcla de alivio y pesar, le confesó: no puedo abandonarla así, no en este momento. Por más que quiera estar contigo, por más que desee una vida juntos, no puedo dejarla en este estado. Las palabras cayeron como un golpe. La protagonista, destrozada, comprendió que su amor nunca sería suficiente para liberarlo de las cadenas de su pasado. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, se dio cuenta de que la historia entre ellos no podía continuar. Esa misma noche, se despidieron. Ambos sabían que lo que compartieron fue real, pero también sabían que a veces, el amor no es suficiente para vencer los fantasmas que cada uno lleva dentro. Mientras se alejaba, sintió el peso de la pérdida y la liberación al mismo tiempo. Había amado intensamente, pero entendió que no podía aferrarse a alguien cuya vida siempre estaría marcada por secretos y promesas imposibles. Al final, la protagonista decidió que su libertad y su paz eran lo más importante. Y, aunque la historia con él quedaría como una herida, también le serviría como una lección de amor, pérdida y redención. El regreso inesperado. Meses después de la dolorosa despedida, la protagonista había comenzado a reconstruir su vida. Había aprendido a dejar atrás aquel amor prohibido y, aunque la herida seguía allí, había decidido centrarse en ella misma. Su carrera había prosperado, y poco a poco, el vacío que él había dejado comenzaba a sanar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo, era él. Dudó antes de abrirlo, temerosa de revivir el dolor, pero la curiosidad y los sentimientos que aún albergaba pudieron más. El mensaje era breve, pero contundente: necesito verte. Es urgente. Esa noche, se encontraron en un pequeño café que solían frecuentar. Al llegar, lo vio sentado en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida.
Parecía más delgado y agotado, como si los últimos meses hubieran sido una tortura para él. Al verla, sus ojos se iluminaron, y un atisbo de esa familiaridad que compartían volvió a llenar el ambiente. Ella se sentó frente a él, en silencio, esperando que él hablara. Después de un momento de tensión, él finalmente rompió el silencio. Dejé a Emma, confesó, mirándola directamente a los ojos. Terminé todo. No podía seguir viviendo una mentira, no después de todo lo que pasamos juntos. La protagonista sintió una mezcla de alivio y angustia. Por un lado, había deseado escuchar esas palabras por mucho tiempo, pero por otro, temía que su regreso significara volver a un ciclo de incertidumbre y sufrimiento. Se mantuvo serena, aunque en su interior sentía una tormenta de emociones. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó con cautela, buscando protegerse del dolor que aún latía en su pecho. Él suspiró y tomó sus manos, buscando la conexión que habían compartido alguna vez. Porque entendí que todo lo que siempre quise está aquí, contigo. Cometí errores, pero esta vez estoy dispuesto a dejarlo todo por nosotros. No quiero vivir en el pasado, y mucho menos perderte por las decisiones que tomé bajo presión. A pesar de sus palabras, ella se mantuvo fría, intentando no dejarse llevar por la emoción. Había aprendido a no depender de promesas, a no entregarse sin garantías. Sin embargo, su amor por él seguía vivo, aunque bajo capas de desconfianza y protección. ¿Di qué me garantiza que esto no es solo otra promesa rota?, preguntó ella, su tono cargado de escepticismo. Él bajó la mirada, consciente del dolor que le había causado. Sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia ella. Ella lo tomó y, al abrirlo, encontró los documentos de divorcio firmados. Emma ya no formaba parte de su vida, esta vez era libre, sin cadenas, sin mentiras. No había marcha atrás. Te entiendo si no puedes confiar en mí, dijo él, con voz temblorosa, pero quiero intentarlo. Esta vez, sin sombras ni secretos. Si tú me aceptas, estoy aquí, dispuesto a construir una vida juntos. La protagonista sintió como las barreras que había levantado comenzaban a derrumbarse, pero aún quedaban vestigios de duda. Había esperado este momento, y aún así, algo en su interior le advertía que no fuera tan rápido. Él notó su reticencia y agregó con sinceridad: no voy a presionarte. Solo quería que supieras que, aunque me llevó tiempo, finalmente soy libre, para ti. Si decides que no quieres volver a pasar por esto, lo entenderé, pero tenía que decírtelo. El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, la protagonista tomó una decisión. A pesar de todo, había amado a este hombre, y aunque el dolor aún latía en su pecho, no podía negar que también había esperanza. Si vamos a intentarlo de nuevo, será bajo mis condiciones, le dijo, mirándolo con determinación. No aceptaré ser una opción más en tu vida ni revivir lo que pasó. Si vuelves, será para darme lo que merezco. Él asintió, aliviado y visiblemente conmovido. La promesa de una vida juntos ya no era una fantasía inalcanzable, sino un compromiso en el que ambos trabajarían para sanar las heridas y construir una relación basada en la verdad. Aquella noche, salieron del café tomados de la mano, sabiendo que el camino no sería fácil, pero con la esperanza de un nuevo comienzo. Sabían que aún había desafíos por enfrentar y heridas por sanar, pero, por primera vez, ambos estaban libres de sus sombras, dispuestos a amarse sin miedo. Una vida de arrepentimiento. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices del pasado comenzaron a sanar, la tensión nunca desapareció por completo. La protagonista y él, ahora unidos, intentaban rehacer sus vidas, pero la sombra de sus errores seguía presente. Vivir con el peso de las decisiones tomadas en un pasado reciente no era fácil. Ambos sabían que el amor era frágil, que los secretos y las mentiras podían surgir de nuevo, y que, aunque las promesas eran poderosas, los arrepentimientos eran aún más difíciles de borrar. En su primer año juntos, todo parecía ir bien. La protagonista intentó darle una oportunidad a la relación, confiando en él, en sus palabras, en sus esfuerzos por demostrar que había cambiado. Sin embargo, el miedo de que la historia se repitiera estaba siempre presente en su mente. Los pequeños gestos, las miradas furtivas, los silencios incómodos.
Todo le recordaba los días oscuros de la mentira y la traición. Un día, mientras revisaba unos papeles en su oficina, recibió un mensaje de un número desconocido. Al principio no pensó mucho en ello, hasta que, al leerlo, su corazón se detuvo. Era un mensaje de Emma, la mujer que había quedado atrás. En el texto, Emma no solo le agradecía por haber dejado a su esposo libre, sino que también insinuaba que la protagonista nunca podría verdaderamente alejarse de la sombra de su pasado. El que traiciona una vez, lo hará otra, decía el mensaje. La protagonista no pudo evitar el escalofrío que recorrió su espalda. ¿Cómo podía Emma seguir interfiriendo en su vida, cuando todo parecía haberse resuelto? La inseguridad volvió a apoderarse de ella, recordándole lo frágil que era su relación. Si Emma aún podía tener ese poder sobre ellos, ¿quién le aseguraba que él no recaería en sus viejos errores? Esa noche, mientras cenaban, ella no pudo ocultar su ansiedad. Se quedó mirando su plato, sin tocar la comida, mientras él trataba de sacar una conversación. Pero algo en su mirada le decía que algo no estaba bien. Ella finalmente rompió el silencio. ¿Por qué no me has contado sobre el mensaje de Emma? Su voz era calma, pero sus ojos reflejaban el tumulto emocional que la invadía. Él se tensó, bajando la mirada, sin saber qué responder. El silencio entre ellos fue pesado, como un manto oscuro que los envolvía. No pudo mentirle, pero tampoco encontró las palabras adecuadas para explicar por qué no había hablado de eso. Finalmente, suspiró y confesó: he estado en contacto con Emma. Fue algo inevitable, pero te juro que no significó nada. Yo estaba tratando de entender lo que realmente quiero. La protagonista sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo lo que había temido, todo lo que había sospechado, estaba frente a ella. Él había caído de nuevo en el mismo error, y la promesa de un nuevo comienzo se desmoronaba como castillos de arena. La decepción se reflejaba en su rostro, pero esta vez, no hubo lágrimas. Solo un profundo dolor. ¿Qué significa eso?, preguntó, casi en un susurro, porque su voz ya no era la misma. La esperanza, la confianza, todo lo que había invertido en esa relación se estaba desvaneciendo ante sus ojos. No sé, respondió él, con los ojos llenos de culpa. He cometido tantos errores que ahora no sé cómo arreglarlo. Pensé que lo nuestro podía ser real, pero, cada vez que trato de escapar de mi pasado, él me persigue. No he sido el hombre que prometí ser. La protagonista se levantó lentamente, mirando al hombre que un día había amado sin reservas, el hombre por el que había sacrificado tanto, y la rabia comenzó a apoderarse de ella. Se dio cuenta de que, al igual que él, ella también había cometido un error, había permitido que su amor la cegara, que la esperanza de un futuro perfecto los llevara a repetir los mismos patrones dañinos. No quiero seguir así, dijo, sus palabras llenas de firmeza. No puedo seguir construyendo una vida con alguien que no puede dejar atrás su pasado, ni las decisiones equivocadas. Él la miró, casi sin comprender. Pero ella ya había tomado su decisión. Había dado todo lo que tenía, pero ya no podía seguir en una relación que la desgastaba. El arrepentimiento no bastaba, las promesas vacías no tenían valor. ¿Así que esto es el final?, preguntó él, sus ojos reflejando el dolor de la pérdida inminente. Y sí, respondió ella, con una tristeza profunda, pero también con la fuerza de alguien que había aprendido una dura lección. El amor no siempre es suficiente, y algunas veces, el perdón es imposible. Él intentó acercarse, pero ella lo detuvo con una mirada. Sus manos temblaban, y por un instante, ambos fueron conscientes de lo que estaban a punto de perder. A pesar de todo el amor que aún existía, ya no podían seguir cargando con las heridas del pasado. El arrepentimiento, aunque sincero, no podría borrar lo que había sucedido. La protagonista se fue de la casa esa noche, sabiendo que no volvería. Aunque la herida que llevaba en su corazón sería difícil de sanar, entendió que merecía algo más. Algo real. Algo libre de mentiras y arrepentimientos. Él, al quedarse solo en el silencio de la casa vacía, comprendió que, a pesar de haber intentado cambiar, su pasado siempre lo perseguiría. Y por mucho que deseara que las cosas fueran diferentes, la verdad era que había perdido lo que más amaba, no por sus errores,
sino por no haber aprendido a tiempo a ser el hombre que ella necesitaba. Así terminó su historia, una llena de amor, traición, promesas rotas, y una vida de arrepentimiento. Ambos sabían que, aunque el amor nunca se fue, ya no podrían vivir juntos. El tiempo había pasado y, aunque algunas heridas sanan, otras quedan para siempre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.